Puede tomar asiento un momento, querido hermano, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un servicio muy especial, como todos los domingos, pero hoy nos vamos a salir del estudio que traemos del Sermón del Monte. Estamos aprendiendo con el Sermón del Monte, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. El Señor siempre dándonos, siempre llevándonos y siempre alimentando con la palabra, que es lo que realmente necesitamos hacer. En este día, amados, sé que tenemos varias cositas por hacer, entonces vamos a tratar de hacerlo en el tiempo prudente que el Señor nos permita. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículos 21, por favor. Lucas capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 21, por favor. En este día vamos a hablar acerca de la presentación de Jesús. Hoy tenemos la presentación de un niño aquí en la iglesia. Es una bendición, amado, que el Señor nos permite. Entonces vamos a gozarnos, por eso hoy vamos a hablar de este tema y posteriormente el próximo domingo, con la voluntad de Dios, continuaremos con el Sermón del Monte. Dice la palabra de Dios: presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le habían sido puestos por el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Estoy en Lucas capítulo 2, versículo 21, y en este momento voy a leer el 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y María y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Padre, yo te pido en este momento sabiduría que viene de ti, Señor, que la palabra que tú quieres compartir a la iglesia, Señor, pueda ser clara, que nuestros corazones puedan recibirla
que podamos procesarla y entender, Señor, que toda buena dádiva, toda misericordia viene de lo alto. Toma, Señor, el control de mi vida y habla, Señor, a través de mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén, para tu gloria y tu honra. Bueno, amados, las iglesias evangélicas, los cristianos, no bautizamos niños. Y nacimos en hogares donde nos llevaban, y quizá en otra doctrina nos enseñaron que habían que bautizarnos, y nos bautizaron y nos echaron agua de aquí y agua de allá. Bueno, cuando vamos teniendo entendimiento de la palabra y escudriñamos la palabra, empezamos a ver dónde está ese fundamento, bíblicamente dónde está, y no está en ningún lugar. Ahora, vemos en la palabra que hubo una presentación de Jesús en el templo. Entonces las iglesias cristianas que nos ceñimos a la palabra, practicamos, amados, este momento de poder, de una manera muy clara, precisa, con lo que significa poder nosotros dar gracias a Dios, gratitud a Dios por ese regalo precioso que Dios ha traído a nuestras vidas, y en obediencia a Dios. Pero diciendo esto, permítame también aclarar, esto no es una ordenanza. Esto no es un mandamiento, o sea, esto no es algo que usted tiene que hacerlo, entró y entonces, no, esto no es. Pero hay algo de fondo. Para el pueblo judío era una ley, para el pueblo judío su creencia iba sobre ese parámetro establecido por la ley. Pero para lo que estamos hablando nosotros en este momento, vamos a enfocar que qué lindo usted y yo comprender el trasfondo que tiene el presentar a nuestros hijos. Decirle al Señor, estoy tan agradecido, Señor, por ese regalo precioso que tú has traído a nuestro hogar, a nuestra vida, y aquí lo presento, Señor, en obediencia, para que conforme a tu voluntad se haga en este niño. Y eso es totalmente diferente a decir, es que tiene que ser un mandamiento. Entonces vamos también aclarando que las doctrinas que bautizan niños no es bíblico, amado. Las doctrinas que hacen esto no está en la palabra del Señor. Aclarando entonces lo que significa bautismo. Bautismo es cuando se tiene conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo. Hoy vamos a presentar a un niño. Si lo fuéramos a bautizar en ese concepto sería, venga, arrepiéntete de los pecados. ¿Cuántos pecados has hecho? No, pues yo saqué un juguetico que había allí, yo cogí esto. ¿Cuántos pecados has hecho? Arrepiéntete. No hay un concepto claro, no hay una conciencia clara de por qué me estoy arrepintiendo y para qué tengo que arrepentirme. Entonces nos bautizamos cuando tengo esa claridad, esa conciencia de saber que me estoy bautizando porque estoy renunciando a estas cosas que no son o que yo no voy a adoptar para mi vida. Ahora, el bautismo significa inmersión. Próximamente tendremos bautizos, gloria al Señor. ¿Qué es inmersión? Bueno, significa que nos estamos identificando muertos con Cristo y resucitados con el Señor. Inmersión, por eso cuando vamos, eso no es que nos echen agua y venga aquí en agüita, no, es inmersión. Baptizo, que es la palabra griega, baptizo, y para el español sería bautizo. Esa palabra lo que me está señalando es que yo debo sumergirme. ¿De acuerdo? Inmersión. Entonces, al sumergirme, estoy identificándome con haber sepultado el pecado, reconocido que yo dejo las cosas con el Señor, quiero vivir con el Señor y dejo las cosas del mundo. Entonces, sepulto lo que es esa vieja manera de vivir, esos pecados, me arrepiento de ellos, y entonces cuando viene salgo del agua, entonces estoy representando que hay esa vida nueva en Cristo, resucito al Señor. Por eso el bautismo se hace de esa manera, y lo señalaba cuando lo enseñó también el Señor en la palabra. La iglesia primitiva entonces no bautizaba, amados, niños. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8 versículos 12, por favor. Hechos capítulo 8 versículo 12.
Amén. Amén, iglesia. Bueno, dice la palabra de Dios: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres cuando escuchaban, o sea, cuando creyeron. Mire, si vuelve nuevamente conmigo al 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe. Por eso, para bautizarnos hay que creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos, entonces vamos a entender. ¿Y qué creemos? Creemos en el anuncio del reino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que Jesús, allí en la cruz del Calvario, y en ese sacrificio, Él pagó los pecados de la humanidad. Yo creo, yo quiero vivir con el Señor. Entonces ese es un requisito fundamental para los que se van a bautizar, saber que creo. Y entonces, por creer, dice la palabra de Dios, nos enuncia que entonces, cuando creían ellos en lo que predicaba Felipe, se bautizaron hombres y mujeres. Mire, amado, una de las cosas que dicen las doctrinas, y quiero señalar un poquitico esto, pero no meterme tanto, no tiene caso, pero no tiene caso meterme en las doctrinas, pero señalar esto. Una de las cosas que dicen es que los niños se bautizan para que sea quitado el pecado original. Eso es uno de los temas que se dice. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es la desobediencia de Adán y Eva. ¿Estamos de acuerdo? Esa desobediencia que los llevó y nos llevó a estar separados de nuestro Señor, de nuestro Padre. Ahora, si el pecado original fuera quitado en los bebés de esa manera, entonces hábleme, ¿por qué las cárceles están llenas en este momento de tanta gente con pecado? Porque si el pecado original se hubiera quitado de la desobediencia, esos niños serían muy obedientes, ¿no cree usted? Serían tan obedientes que no tendrían por qué estar pagando una condena ahora, porque escucharon a sus padres, porque escucharon la palabra, porque fueron quitados del pecado original. Entonces, esto cierra este punto tan importante. Nosotros no bautizamos, nosotros presentamos, amados, a nuestros hijos. Ahora, el Señor nos dice, para los que se van a bautizar, por favor, este versículo, subráyelo en su Biblia y ante todo ore pidiéndole al Señor discernimiento en este versículo. Es precioso. Esto es lo que nos dice: yo de aquí no, yo vivir sin bautizarme, no, yo con el Señor. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, por favor. Amén. Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. ¿Alguien lo tiene que pueda apoyarme en la lectura? Amén. La palabra dice: y a los apóstoles. 16. 15. 16 dice: y les digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Amado, el que creyere y, ¿dice así la palabra ahí o no? ¿Sí dice en su Biblia? Y fuere ¿qué? Bueno, aquí hay muchas cosas. No, yo no me bautizo, yo no. Pues, amado, cuando usted hace un contrato con alguien, ese contrato dice: usted debe cumplir esto y esto. ¿Es así o no? Para poder que usted tenga algo. Ahora, yo lo explico mejor en el momento que tenemos nuestras lecciones para el bautismo. Pero permítame decirle algo. La palabra de Dios, ¿por qué habrá colocado allí y? Y cuando hablamos de y, es un condicional.
Quiere decir que yo creo, recuerdan lo que hablábamos hace un momento, yo creo en Jesús, y por creer en Jesús también me identifico con Él. Por eso vengo públicamente y digo, yo soy un hijo de Dios, yo entrego mi vida al Señor y camino hacia la verdad de Dios como el Señor Jesús me lo ha enseñado. Entonces me bautizo, creo y me bautizo. Pero mire la connotación. Entonces el que cree y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo, será salvo. Tiene varias ramas por allí, pero dejémoslo en esta manera como la palabra del Señor lo está expresando. Mas el que no creyere será condenado. Bueno, Jesús fue presentado, amado. Ahora, fue presentado para testimonio de gratitud. Y eso es lo que ustedes están haciendo en el día de hoy. ¿Por qué presentamos a Noah? Vamos a presentarlo para reconocer delante de Dios que estamos tan agradecidos. Estamos tan agradecidos con el Señor que ha tenido favor y misericordia para que Noah haya llegado a sus vidas, a su hogar. Entonces, algo que debemos tener en cuenta, querida iglesia, es que presentamos a nuestros hijos por gratitud a Dios y presentamos también en obediencia al Señor, para que a través de ese momento tan especial, nuestro hijo vaya entendiendo y comprendiendo que nuestro hijo necesita o tiene un caminar en esta vida que solo no lo va a poder lograr. Es que tú le vas a durar 100 años y tú le vas a durar 120. Vaya y venga, pues estamos bien. No sabemos cuándo el Señor nos llama, ¿cierto? Pero nuestros hijos, bueno, los presentamos para decir, Señor, yo sé que presentando a mi hijo delante de ti, Señor, tu Espíritu Santo posará sobre él. Cuando estábamos leyendo, amados, acerca de este momento de presentación de Jesús en el templo, recuerden que había un hombre, ¿cómo se llamaba? Simeón. Y dice la palabra que este hombre era justo. ¿Y qué pasó con él? Era lleno de el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que necesitamos ir comprendiendo, querida iglesia, que cuando nosotros formamos en nuestros hijos y le educamos para que nuestro hijo vaya y damos testimonio de ello, nuestro hijo va a crecer y el Espíritu Santo de Dios le guiará. Sus pasos serán guiados conforme al propósito de Dios. Qué importante venir y no, bueno, ahí está otro, aquí está el otro, y no traerlos delante del Señor. Entonces, le decimos al Señor, ellos son el mayor o el mejor regalo que podemos tener. Qué tristeza, ¿no? Cuántos niños hay abandonados, cuántos niños han dejado en un orfanato, cuántos niños han tenido tantos maltratos. Qué tristeza, querido hermano, pero si entendemos la palabra del Señor, son un regalo de Dios para nuestras vidas. Vaya al Salmo 127.3, por favor. Salmo 127.3. Si lo puede leer, por favor, Camilo. Salmos, capítulos 127.3. Amén. Amén. Dice por título, la prosperidad viene de Jehová. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. No, pero es que llegó el niño, llegó la niña, tan hermosos, tan preciosos, y son mis hijos. Mire que esos calificativos mis, de verdad que no cobran mucho sentido cuando comprendemos la palabra de Dios. Dice que los hijos son herencia de ¿quién? O sea, Dios nos ha confiado, amado, a nuestros hijos. Pero mi hija le pertenece al Señor, tú le perteneces al Señor, tú, cada uno de nosotros, porque también jugamos en el área de hijos, ¿no? Pero los que somos padres en este momento, Noah es herencia del Señor. Y mire, amado, cuando entendemos esto, vamos despacio, le prestamos más atención a nuestros hijos. Es herencia de Jehová. El Señor te dijo, mira, te concedo este tesoro y ahí te lo he dado para que lo cuides. No,
que haga lo que quiera, que se lo lleve el mundo, que mire la tableta, que mire que haga lo que quiera, que no vaya a la iglesia, tranquilo. Amado, herencia de Jehová son los hijos, y Dios te pedirá y me pedirá cuentas, amados, de cómo nosotros formamos a nuestros hijos y cómo nosotros fuimos tan permisivos también llevándolos a otra situación. Entonces, el mayor regalo o el mayor de los regalos son nuestros hijos. Número 2, es la mayor de las responsabilidades, querida iglesia, es la mayor de las responsabilidades. Si vamos a Mateo capítulo 19, 13 y 14, yo se los leo. Dice la palabra de Dios: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es que el reino de los cielos, porque de los tales es el reino de los cielos. Amado, debemos criar a nuestros hijos con responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que estamos nosotros teniendo sobre nuestros hijos? A ver, yo he escuchado esto: al niño no lo sacamos, no fui a la iglesia, pastor, no lleva, porque es que el niño hizo achis y de pronto se me resfriaba el niño, por eso no lo llevamos a la iglesia. Bueno, fue el niño al colegio el lunes. Sí, pastor, fue el lunes, estuvo mejorcito, y va usted a recoger al niño y le cuento, eso jugaba rojito, cachetón, de todo, y eso así, hasta sin camisa, porque mire que, y me dio esto y me dio lo otro. Muchas veces nosotros las responsabilidades no las asumimos realmente conforme a lo que Dios nos dice en la palabra. ¿Sabe qué lindo? Sabemos que uno también se cuida en situaciones de salud. Pero, amado, hay tantas facilidades o debilidades, llamémoslo, para llevarlo a la iglesia, para que el niño... Es que el niño quiere ir hoy a la iglesia. ¿Quiere ir hoy a la iglesia o se quiere quedar? ¿Qué dice el niño? Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Bueno, hay unos que sí, pero por lo general no. Por lo general el niño no. Entonces no vamos porque el niño, no vamos porque esto. Y hasta los hogares se dañan muchas veces porque llegó el rey de la casa. ¿Quién? El niño. El rey de la casa, el niño. Oiga, vamos a tener que aclarar bien. El rey es el Señor Jesús. ¿Es así o no? Él es el único, amado, Rey de reyes y Señor de señores, dice su palabra. Y si Él es el Rey de reyes y Señor de señores, yo voy a ir, es lo que dice mi Señor. Y Dios me dice: oiga, este gordito, cachetoncito, como lo quieras llamar, tan precioso es herencia mía, y tú tienes la responsabilidad de cuidarlo conforme a lo que yo te muestro en la palabra. Entonces, mire qué error tan grande cuando nosotros permitimos cosas. Es que no porque sino, porque mire que es que él, que ya crecidito, que vaya tomando, hasta el punto, amado, que han llegado a decir: cuando él sea más grande, tome su propia decisión si sigue o no al Señor. ¡Wow! Eso es duro, eso es duro, porque árbol que usted no endereza, amado, desde pequeñito, olvídese el día de mañana cómo lo tiene que arrancar, y va a sufrir muchísimo para poder darle otra dirección, y va a seguir en la dirección que tantos tiempos tuvo. Entonces hablamos, amado, de tener cuidado de criar a nuestros hijos, pero dice el Señor: críelo con responsabilidad, críelos con amor, en el amor del Señor. Pero también dice el Señor: críelos con disciplina. Críelos con disciplina. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, por favor. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación, dice, puesto los ojos en Jesús. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Porque el Señor al que ama, ¿qué pasa? Disciplina. Y azota a todo el que recibe, ¿por qué? Por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si él o si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, oiga, duro, ¿qué dice su palabra? Bastardos. Tremendo, ¿eh? Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces Dios me está hablando, hay que criar bajo la responsabilidad a Noah y a todos los niños de la iglesia, querido, a su hijito, a su hijita, hay que criarlos con responsabilidad. Si Dios le ha encomendado y nos ha encomendado esa tarea. Amado, tenemos que criar a nuestros hijos también con la palabra. Con la palabra. ¿Qué es lo primero que le meten a Noah en el ¿cómo se llama? La mochilita, la lonchera. La lonchera. Va la lonchera. ¿Y después qué va? El juguete. Y va esto. Llevemos este otro juguete y este otro juguete. Y entonces el niño viene, pero como es un niño, él viene a jugar. Voy a jugar a ver qué es lo que me van a dar. Hace 8 días les dieron de comer algo, ¿no? Y los niños allí en la clase me dieron de comer esto. Y qué bueno, qué bueno. Pero ante todo, lo que quiero señalar es cuál es la motivación del niño en venir a la iglesia. Y esa es la responsabilidad de ustedes. Está la Biblia primero. Yo no estoy en contra de los muñecos, está bien. El tema es el momento en el cual estoy con el muñeco. ¿Qué es lo que primero llega? Debe venir la palabra. Vamos a instruir a nuestros hijos en la palabra. Y esa es una responsabilidad de nosotros. Mire, hay niños que en la alabanza, ahí están sentaditos, boleando los piecitos para arriba y para abajo. Pero, ¿por qué no se para de alabar al Señor? Es que está cansadito, pastor. Vaya, dése una pasadita por su colegio, por el colegio donde tiene el niño, cuando lo sacan a hacer PI, a ver qué está haciendo el niño. A ver si le dicen, siéntese allí tranquilo, estése allí y mire a los demás jugar. ¿Cierto que no? Oiga, hay que ir a buscarlo. ¿Dónde está este niño que vea ya empezar la clase y no suelta la pelota? Es exactamente igual, querido hermano. Mire, no movemos o nos movemos de las responsabilidades. Tenemos que tener cuidado. Venga, vinimos a la iglesia. Ven, vamos a alabar al Señor. Glorifica a Dios. Ven. Y de esa forma estamos educando a nuestros niños con responsabilidad. Vamos a leer la palabra juntos. Mira lo que dice el Señor en la palabra. Ay, Dios dice que Él creó varón y hembra los creó. No hay otro. Pero el niño va sentado allá al colegio a ver que allá se sentó otro, que ese que dice que es mujer pero se parece a un hombre, y esta confusión que es, y esta que dice que es mujer pero que quiere hacerse allá. Yo no entiendo. Bueno, amado, nosotros con responsabilidad, que es lo que Dios nos muestra, por eso presentamos a nuestros niños. ¿Para qué? Para que en la medida de presentar a nuestro Dios, a nuestros hijos a Dios, le estamos diciendo, Señor, yo quiero comprometerme a que mi hijito vaya creciendo en los principios de la palabra, que mi hijito vaya firme, Señor, y que en esta vida, hasta el final, Señor, Él pueda estar contigo. Y eso es algo en lo que usted y yo, querida iglesia, necesitamos fundamentarnos. Y también los que no son nuestros hijos, al menos si son nuestros familiares, hablar con ellos y poder guiarles también, o que sus padres puedan comprender la responsabilidad tan grande que hay de poder criarlos. Entonces Dios me está diciendo que debo criar a mi hijo o a mis hijos con disciplina, con amor, con disciplina. Pero debo criarlos con la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Mire, qué gran mandamiento, queridos hermanos. Deuteronomio, es más, la palabra lo llama como el gran mandamiento. Deuteronomio 6. Amén.
Y vamos a leer el versículo 4 y 9. Si pueden llamar a los niños. Dice la palabra del Señor, el gran mandamiento, ¿sí titula así en su Biblia? Amén. Y dice el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, Camilo y Lina, y estas palabras que el Señor nos está hablando en la palabra, dice que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos los domingos, estando en la iglesia. Así dice la palabra. A ver, ¿quién me corrige? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, amado, en todo tiempo tenemos que hablarle a nuestros hijos. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire la responsabilidad que tenemos, amados, de hablarle a nuestros hijos, de enseñarles. No le daremos una prédica de 2 horas, no, pero le estaremos dando un versículo y disfrutando con él y poniendo su mirada en el Señor. Proverbios capítulo 22, 6 dice, este no lo sabemos todos, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Proverbios 1, 8, 9, por favor. Proverbios 1, 8, 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu amigo. Es que no sé, se me corre aquí. Oye, hijo mío, la instrucción de los compañeros del colegio. Oye, hijo mío, la instrucción de los vecinos. ¿Qué dice la palabra de Dios, amado? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y de tu madre. ¿Dice así o no dice la palabra de Dios? Y no desprecies la dirección de ¿quién? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ay, niños, si escucháramos a los padres, tenemos que escuchar a los padres. Jóvenes, escuchar a nuestros padres, escuchar a nuestros padres. ¿Cuántos dolores de cabeza no nos estaríamos nosotros evitando? No. Mire, amado, esto lo vemos todos los días, esto lo vemos cada semana. Cada semana hay que orar, amado, por lo que el Señor nos está permitiendo, pero como iglesia, mire, aquí no es venir y que nos vemos y que bueno y hasta luego y ya. Amado, el diablo no se queda quieto. Vidas en este momento arruinadas porque lo han mirado de esa manera y se han ido al otro extremo. Se han suicidado o están pensando en eso porque se desboronó todo. Es que a esta hora tú no tienes una responsabilidad. Es que a esta hora tú, caminas sobre tu mami y lo que te dice tu papá. Pero por no estar haciendo lo que el Señor te dice, por no estar escuchando a mamá, a papá, primeramente a Dios, entonces el día de mañana, aquí está tu regalito. Aquí está mira, es que dejó embarazada y se te acabó todo. En el sentido de que, ya qué hago, y ahora qué hago, y ahora esto, y ahora lo otro. Y lo que antes era tan panorámico, se te fue algo muy disturbio. Querida iglesia, responsabilidad de padres. Un momentico, hijo, mientras tú estés en mi casa, hijo, aquí le damos la gloria y la honra al Señor. Primero está Dios. No, que mire que no, aquí no, tú no eres el hijo. Tú eres el hijo, tú no eres el papá, tú no eres la mamá.
aquí hay unas normas y esas normas son muy claras. Si Dios gobierna la casa, entonces todo irá bien. Será una roca nuestra casa. Si el Señor es el centro, entonces todo irá bien. Pero cuando no hacemos las cosas de esa manera, no se hará esperar el día de mañana una sorpresa, querido hermano, una situación donde vendrán los lamentos el día de mañana. Señor, ¿podrían voltear ese reloj así a ver si hay otra forma de cambiarle? Querido hermano, debemos criar a nuestros hijos con amor, con responsabilidad, criarlos con la palabra de Dios. Mire algo, y termino con esta intervención, para ponerlos bajo su cuidado. Por eso están presentando ustedes a su hijito en el día de hoy, para ponerlo bajo el cuidado de Dios, para decirle: Señor, yo reconozco que como ser humano tengo mis limitaciones, Señor, pero yo sé, Señor, que tú lo guiarás, y yo lo presento aquí, Señor. Es tu hijo, es tu herencia, Señor. Dame la sabiduría para poder guiar a mi hijito, para poder guiarlo en tus caminos. Pero cuidado, querida iglesia, cuidado, querido hermano. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. ¿A dónde quiero llegar con esta expresión? ¿Sabe que su hijito no aprende tan rápido? Cuando su hijito va al colegio, le toma un proceso aprenderlo. Su hijo no aprende tan rápido cuando usted lo mete a la universidad o cuando aprenden cosas, pero es un proceso. Pero ¿sabe cuál es el mejor aprendizaje de su hijo que no necesita tiempo para? Su testimonio. Lo que usted es en casa, lo que usted es en casa. Es que a usted no se le puede hablar, a él no se le podrá hablar. Es que a usted, no, es que esto no es así porque mire, así también reaccionará. Entonces Dios me habla en la palabra que presento al Señor nuestros hijos en gratitud, pero para decirle: Señor, dame la sabiduría que viene de ti para saber guiar a mi hijito, para saberlo guiar, Señor, para que cuando yo tenga esos momentos yo pueda comprender que esto está siendo transmitido y pueda decir: Señor, gracias, hijo, discúlpame, perdóname por esto y esto y esto. Pero también, hijos, tener también y decir: mamá, perdóname y discúlpame por haber sido desobediente, por haber sido o estar haciendo esto, perdóname. ¿Qué diferencia? Pero ¿cómo aprenderán ellos? Con nuestro ejemplo. Si usted no coge la Biblia en su casa, su hijito la va a coger. Ay, amado, si usted no viene a la iglesia, su hijito va a venir a la iglesia. Excepciones hay. Pero ¿de dónde van a aprender ellos? Van a aprender precisamente de lo que nosotros como padres estaremos diciéndole. Nos equivocamos porque no somos perfectos, pero gracias al Señor que en su misericordia nos permite venir y enmendar las cosas. Entonces nuestro hijito aprende y conoce: mi papá se equivocó, mi mamá se equivocó, pero tuvo esa valentía, tuvo esa sabiduría que viene de Dios en venir y en hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Y me enseñó que cuando los problemas vienen, no salgo yo desaforado a ver qué voy a hacer, sino a buscar la presencia de Dios, para que sea Dios quien guíe mis pasos, para que sea Dios quien gobierne mi vida. Qué lindo saber que usted y yo protegemos a nuestros hijos bajo ese amparo del Señor. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Qué lindo, amado, poder usted y yo saber que nuestros hijos son bendecidos y reciben esa bendición, y nuestra casa se abre en bendición porque hacemos las cosas conforme a lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Diciendo esto, querida iglesia, he dicho que es un día especial. Yo quiero invitar a la iglesia a que hagamos ante todo un alto en el camino. Porque mire, iglesia, yo no sé si podemos comprender la profundidad de familia en Cristo, pero muchas veces familia en Cristo y ni siquiera me puedo ver con el hermano, ni siquiera puedo de pronto resistir lo que se me haga aquí, por cualquier razón. Pero cuando hablamos de familia en Cristo, quiere decir que a mí me duele lo que a usted le esté pasando.
A mí me duele lo que a usted le esté pasando, a usted, a cada uno de nosotros. Pero debería venir de allá también para acá. Debería venir que a usted le duele lo que esté pasando aquí, lo que esté pasando allá. Es la familia de Cristo. ¿Sabe cuántos hermanos sufren hoy en día? Y para nosotros es insignificante, o al menos decimos, pobrecito, sí hay que orar, pero ni oramos. Quiero decir esto. Vamos a hacer en este momento la presentación de Noah al Señor en agradecimiento, pero la iglesia tiene una responsabilidad. Yo he pedido que se hagan mis hermanos allí para señalar la responsabilidad de ellos en la crianza de Noah y en guiarlo en el camino del Señor. Pero la iglesia también tiene responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Ser responsables de nuestro testimonio hacia la vida de estos niños. Muchas veces los niños, este muchachito molesta mucho, bájelo de allí antes de que dañe ese coso, cuidado, dáñelo. Amados, actitudes como esas, que hay que tener cuidado, pero actitudes de no estar al pendiente pueden hacer que estos niños tomen otros caminos. Este niño no le va a hablar a usted porque le tiene hasta temor. Señor Ujier, ¿dónde están los Ujieres? Ese señor que está ahí ni me deja. Cuidado. Qué importante velar por nuestros hijos. Qué importante. Oiga, usted no viene a la iglesia, usted esto y lo otro. No. ¿Qué tal si en el amor del Señor, cierto? Hablamos, poder abrir esos espacios y mire, y no, La iglesia tiene responsabilidad con los niños. Y ahora, en la presentación, voy a pedirle a la iglesia que por favor, en el momento de hacer esta presentación al Señor, la iglesia se comprometa. Si usted se considera iglesia, se comprometa a que con su testimonio, ¿sabe? Ayudamos a nuestro hermano, a la familia de nuestro hermano, nos comprometemos a que el niño pueda crecer en testimonio en esta iglesia, que pueda tener esos espacios, que pueda sentirse libre de saber que hay una iglesia y hay una familia en Cristo que lo ama, una familia en Cristo que también desea lo mejor para él. Ven, únete con los jóvenes, ven, mira esto, mira lo otro, ser también nosotros ese testimonio. Y no ser nosotros una piedra de tropiezo. En ese orden de ideas, querida iglesia, es muy importante que le demos gracias al Señor, que usted y yo conocemos la verdad de Dios, la palabra de Dios, y sobre ello vamos nosotros a descansar. Amén.